Voy a minimizar el video para tener mejor conectividad. Ahí está. Bien. Bueno. María Eugenia Álvarez, conjuntamente con la ingeniera química Belén Viola, vamos a estar dando la materia de química general, de la especialidad de... ¿Sí? No sé si es solo a mí, pero es como que se dejó de compartir la pantalla. Ah, ¿no ven la pantalla? No, profe. A ver, capaz que está desconectado. Disculpe. ¿Ahora la pueden ver? Se ve como un pantallón azul, de capaz que se destacaron. Ajá. Ahora sí se ve. Ah, perfecto. Ahí vamos entonces. Bien, les comentaba de que somos dos profesoras, una del teórico y otra del práctico. Yo soy la profesora del teórico y la ingeniera química Belén Viola es la profesora del práctico, ¿sí? Ambas vamos a llevar adelante la materia química general del cursado anual. Los horarios que vamos a tener a lo largo del año van a ser los días miércoles de 15:40 a 18:05 para el teórico, ¿sí? Y los viernes de 12 a 13:30 para la parte práctica. Generalmente respetamos estos horarios, pero bueno, si por alguna circunstancia hay que cambiar el día del teórico por el práctico, nosotros les vamos a estar avisando, como para que lo tengan presente, ¿sí? Como para comentarles un poquito más, les cuento que nosotros en realidad somos un equipo grande de profesores de química general, ¿sí? Todos dependemos de la docente titular de la materia, que es la doctora Mónica Cribel, ¿sí? Todas las, digamos, las determinaciones a las cuales llegamos, las decisiones que tomamos, son decisiones consensuadas con un equipo de docentes liderados por esta doctora, la doctora Mónica Cribel. Entonces, muchas veces usted dice, ¡ay, por qué esto, por qué lo otro! Bueno, todas las decisiones que tomamos, en cuanto a la reglamentación, a la aprobación y demás, son todas decisiones consensuadas con los otros docentes, y que nosotros obviamente tenemos que verlas o velarlas, velarlas porque se cumplan. El régimen de cursado es de 32 semanas en el año y van a tener una carga de 160 horas asignada tanto a clases teóricas como prácticas, ¿sí? Bien, y hablando un poquito sobre la asignatura, si yo les menciono la palabra química, ¿a ustedes qué se les viene, digamos, como idea a la cabeza? A ver. Transformación de la sustancia, la materia. Muy bien, transformación de las sustancias o de las materias. ¿Qué otra cosa más se les viene? Compatibilidad. Compatibilidad, a ver cómo sería eso. Que algo sea compatible con otro. Muy bien, para que puedan, digamos, reaccionar químicamente, que algo sea compatible con otro, ¿sí? ¿Qué más? La composición. La composición química de las sustancias, muy bien. Todo esto que tiene que ver con los elementos, íntimamente relacionado con la tabla periódica de los elementos. ¿Qué otra cosa? Los comportamientos que tienen. A ver, perdón, esas dos últimas no las pude escuchar. Yo dije formación. Información, muy bien, informaciones acerca de la sustancia y cómo es su comportamiento. Información que muchas veces es necesaria para tomar decisiones, ¿sí? Dije formación, pero también, eso está buena. Formación e información, muy bien, formación de compuestos e información acerca del comportamiento de esos compuestos para tomar determinaciones. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una industria y hay un reactor químico, nosotros tenemos que conocer los componentes de la reacción química para saber cómo se van a comportar en ese reactor, ¿no? Y velar, por un lado, por la seguridad o por la velocidad a la que va a transcurrir la reacción química, por ejemplo. Esa es la información que nosotros tomamos de ese reactor. ¿Qué otra cosa más?
A ver, acá tienen con estos gráficos una pista. Las reacciones químicas. Las reacciones químicas que se llevan a cabo ¿dónde? Laboratorio. En el laboratorio, ¿sí? Cuando uno piensa en química, piensa en un laboratorio que es, digamos, el lugar físico en donde se concreta todo esto que nosotros vemos teóricamente en el aula. ¿Sí? Es una, ¿cómo era? Es un estudio de una porción de un sistema que nos rodea. Muy bien, acá también aparece el tema de los sistemas materiales, ¿sí? Y cómo nosotros podemos individualizar un sistema material para ser estudiado, ¿sí? En la química nosotros tomamos un sistema material y lo estudiamos justamente para ver cómo se comporta, para tomar decisiones, para conocer, ¿sí? Cómo está constituido. Muy bien. Entonces, estamos todos de acuerdo en que química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, conjuntamente con los cambios que esta materia sufre. Para nosotros que somos ingenieros, o futuros ingenieros, en breve ustedes, esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Y porque todos los ingenieros trabajamos con materiales, ¿sí? En la ingeniería civil se trabaja con materiales ferrosos para las estructuras, ¿sí? O los materiales para la ingeniería industrial para a lo mejor armar determinado equipamiento, ¿sí? O en la parte de ingeniería electrónica, los materiales semiconductores para generar una plaqueta, ¿sí? En una computadora. Fíjense que estamos hablando en todos los casos de materiales que son empleados en la ingeniería para un fin específico. Ese fin generalmente tiene que ver con un beneficio económico o para la sociedad también. Entonces, cuando hablamos de química en el marco de la ingeniería, nosotros nos planteamos objetivos, mejor dicho, ustedes tienen objetivos que adquirir o que cumplir para poder aprobar esta materia, y no solamente para aprobar, sino también para poder desempeñarse en un futuro como ingenieros. Por ejemplo, uno de los objetivos es que ustedes puedan adquirir capacidad para observar y razonar frente a los fenómenos químicos, ¿sí? ¿Qué sería esto? Bueno, por ejemplo, llevando la química al ámbito de nuestro hogar, de nuestra casa. Si nosotros estamos cocinando un alimento, un fenómeno podría ser justamente la cocción de ese alimento. Por ejemplo, podríamos pensar en la cocción de un bizcochuelo en el horno. Ahí el fenómeno a observar podría ser, por ejemplo, que ese bizcochuelo, a medida que transcurre el tiempo, con el calor, comienza a incrementar su volumen, ¿sí? Su tamaño. Entonces ahí podríamos nosotros preguntarnos por qué es que ese bizcochuelo comienza a incrementar su tamaño en presencia de calor, ¿sí? Esto es observar este fenómeno y preguntarnos por qué ocurre eso, y después razonar con los elementos, con los conocimientos de química que tenemos, por qué sería posible que ocurra esto, ¿sí? ¿Qué puede justificar que esto ocurra? Ahí nos ponemos a investigar cuáles son las posibles causas. Esto es uno de los objetivos que ustedes tienen que cumplir. Yo se los llevé al ámbito de la casa, ¿no? Pero después esto también tendría que darse en el ámbito de la industria. Por ejemplo, en un determinado proceso, se observa que, no sé, el proceso transcurre más lentamente de lo que tendría que ocurrir. Bueno, observamos este fenómeno, razonamos por qué podría ocurrir esto y pensamos cuáles serían las causas y cómo lo podríamos solucionar. Por ejemplo, podríamos estar hablando de que en este proceso la cantidad de catalizadores es insuficiente. Nosotros llamamos catalizadores a todas las sustancias químicas que de alguna manera favorecen la velocidad de las reacciones químicas, ¿sí? Aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Entonces, bueno, ese conocimiento, ¿sí? En cuanto a los catalizadores, nosotros lo vamos a obtener acá en la materia de química. Después, con esos conocimientos, ustedes pueden trasladar todo esto a las instancias de su trabajo. Profe, Otro, ¿sí? ¿puedo hacer una consulta? Claro que sí.
Me interesa, se me plantea esta duda. ¿Qué diferencia hay entre lo que es la química inorgánica, que es la que estudiamos nosotros, y la orgánica? ¿Tiene alguna relación? ¿No se lo aplicamos o solamente, no sé si se entiende la pregunta? Sí, lo escuché medio entrecortado, pero entendí que tu pregunta hace referencia a la diferencia entre la química inorgánica y la orgánica. Sí, eso, básicamente. Básicamente la diferencia está en que la química orgánica hay participación de lo que es el carbono, ¿sí? Uno de el elemento que se llama elemento de la vida, de los seres vivos. En la química inorgánica nosotros contemplamos los demás elementos, además del carbono. En general, en nuestra materia vamos a abocarnos a la química inorgánica, aunque algo vamos a abordar acerca de la química orgánica, ¿sí? En años anteriores había una unidad específicamente para química orgánica. Digamos, después, en los planes, digamos, más actuales se sacó esa unidad y nos abocamos sobre todo a lo que es la química inorgánica. ¿Mm? Perfecto. Bien, seguimos con los objetivos. El próximo objetivo que tendrían que ustedes poder desarrollar es esto de adquirir hábitos de estudio. Es decir, permanentemente ir estudiando, ir interiorizándose sobre la materia. Después, una vez recibido, este hábito de estudio se va a trasladar en de alguna manera, una especie de hábito de actualización de los conocimientos. Entonces, una vez que se reciban, de acá a 5 años, este hábito de estudio va a hacer que ustedes hagan cursos de actualización, se mantengan informados, ¿sí? Cosa que es bastante valiosa en ingeniería porque es muy dinámico el campo de la ingeniería. Hay muchos avances, estos avances generalmente son bastante, digamos, rápidos y uno tiene que estar continuamente actualizado porque si está desactualizado es como que pierde herramientas para poder resolver los problemas, que es el objetivo que nosotros perseguimos como ingenieros, ¿sí? Ingenieros resolvemos problemas, nos las ingeniamos para resolver los problemas, ¿sí? Bien, además de esto, tendrían que poder adquirir una base sólida y equilibrada de conocimientos químicos y habilidades prácticas. Esto de las habilidades prácticas hace referencia específicamente a las habilidades del laboratorio, ¿sí? Nosotros a lo largo de la materia vamos a tener 3 prácticas de laboratorio presenciales. Sabemos que este año va a ser presencial, ahora en un ratito vamos a ampliar un poquito más eso. En estos prácticos de laboratorio vamos a ir al laboratorio y vamos a llevar a la práctica todo lo que vemos como teórico. Los prácticos de laboratorio son muy importantes porque de alguna manera plasman o concretan toda la teoría que nosotros vemos en el aula. Nosotros con la profe Belén hacemos un esfuerzo muy grande por reservar laboratorios para que los puedan realizar antes del parcial. ¿Por qué esto? Porque cuando ustedes van al laboratorio y realizan los prácticos, de alguna manera pueden comprender lo que han estudiado, ¿sí? De alguna manera práctica pueden comprender lo que han estudiado. Muchas veces los comentarios que escuchamos de los chicos, hoy profe, me cayó la ficha en esto, hoy profe, entendí esto otro, ay, qué bueno que me rota el concepto. Son muy importantes esas visitas al laboratorio justamente porque sirven para cerrar los conceptos teóricos. Por eso también tratamos de hacerlo con anterioridad a los parciales. Así tienen mayor comprensión de los temas que vamos a dar. También deberían ustedes lograr el objetivo de desarrollar juicio crítico, acá la J se me quedó al principio, juicio crítico para resolver problemas, ¿sí? Y bueno, realizar autoevaluaciones cada vez más complejas. Todo esto tiene que ver necesariamente con un razonamiento sobre bases lógicas. Nosotros vamos a emplear este tipo de razonamiento y ya van a ver que este razonamiento va a pasar a formar parte de su vida, ¿sí? No solamente en el ámbito de trabajo, sino también en el día a día de su vida, van a observar cómo comienzan a pensar, ¿sí? Sobre bases lógicas y a resolver problemas sobre bases lógicas, ¿sí? Y esto, bueno, tiene mucho que ver con lo que es el método científico. Habrán sentido ustedes nombrar el método científico, ¿cierto? Los que tuvieron química en el secundario, ¿han escuchado acerca del método científico? Sí, sí, sí.
¿Qué podrían comentar sobre ese método? Investigar. Tiene un par de pasos. Muy bien, tiene muchos pasos, un par de pasos. 3 pasos fundamentales: Ujú. observación, representación y interpretación. Eso es lo que le digo. Bien, bien. Tenemos, digamos, una secuencia de pasos que comienzan con la observación, ¿sí?, de un fenómeno, el planteo de un problema. Luego, la formulación de una hipótesis, que puede ser pensada como una explicación para resolver ese problema. Después viene una experimentación, ¿sí?, a partir de la cual nosotros validamos la hipótesis o refutamos la hipótesis. O sea, o es válida o no lo es, ¿sí?, mediante esto de la comprobación. Y bueno, finalmente extraemos las conclusiones que puedan explicar ese fenómeno que observa. ¿Mm? Y además de esto, tenemos como objetivo también valorar la importancia de la química en el contexto industrial, ¿sí?, en el contexto económico, medioambiental y social. La química, no sé si han visto ustedes el video que está subido en el aula virtual, uno que se denomina La química y la vida. En este video se puede observar muy bien cuál es la importancia de la química, no solo en la vida de todos los días, sino también en la parte industrial. Desde la fabricación de un automóvil, un viaje en avión, los alimentos que consumimos. Ahí, digamos, estamos viendo cuál es la importancia de la química en toda nuestra vida. Para nosotros como ingenieros, inclusive, bueno, en el contexto industrial es mucho más significativa esta asignatura. Y también hablamos de la importancia económica porque necesariamente nosotros podemos llegar a modificar los procesos químicos y obtener mayor rentabilidad si logramos modificarlos beneficiosamente. O sea, si nosotros, por ejemplo, en un proceso químico incorporamos un catalizador, como les mencionaba hace un rato, vamos a lograr que ese proceso químico se desarrolle a una mayor velocidad. Y esto puede llegar a redituar económicamente sobre ese proceso. ¿Sí? También tenemos que tener cuidado que ese proceso no transcurra tan rápidamente que pueda, bueno, llegar a generar algún peligro. Eso también lo tenemos que conocer, ¿no? En el contexto medioambiental también es importante conocer la química, porque obviamente nosotros sabemos que todos los procesos químicos repercuten en el medio ambiente, ¿sí? Nosotros vemos que en las industrias se generan residuos o efluentes, residuos sólidos o efluentes líquidos, que obviamente causan daño al medio ambiente, ¿no? Necesitamos conocer, digamos, cómo la química puede llegar a minimizarlo o neutralizarlo para no dañar a ese lugar. Y la finalidad última es favorecer a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Mejor vida, mejor calidad de vida, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda en relación a esto? No, profe. No, Bien. No sé si los convencí acerca de la importancia de la química. tiene mucha importancia, pero Claro, 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 para los cuesta ingenieros. que quede con el concepto. No te escuché, perdón. Y a mí me cuesta mucho entenderlo. Sí, porque la química maneja un idioma aparte, ¿sí? Un idioma que tenemos que conocer para poder comunicarlo. Y ese idioma, que es el de la nomenclatura y de fórmulas químicas, es lo que nosotros vamos a ver en la unidad número 1. ¿Sí? En realidad digo vamos a ver, pero no es que lo vamos a ver de cero, sino que vamos a avanzar sobre lo que ustedes ya han visto en el colegio secundario. Esto es, ustedes vienen ya con conocimientos del colegio secundario, algunos más, otros menos, pero nosotros lo vamos a repasar, no es que lo vamos a dar de cero, ¿sí? Entiendo que algunos colegios tienen química en varios años, así como decía el compañero, algunos tienen química inorgánica y orgánica, algunos han tenido solamente inorgánica, inclusive hay colegios en donde no se ha dictado química, ¿sí? Bueno, ahí esa gente va a tener que ponerse de cero
a estudiar, ¿sí? Todo lo que no ha podido adquirir en el secundario. ¿Alguno de ustedes está en esta situación en la que no han tenido química nunca? Yo soy recursante de tener, el año pasado fui a algún estudio y bueno, ya me quedó una base con eso. Bien, bien, eso digamos vale mucho. Todos los demás entonces han tenido por lo menos un año de química en el secundario, ¿no? En el primer año generalmente se ve la parte de química inorgánica, que es la que nosotros manejamos ahora en la unidad número 1. Bueno, entonces me quedo tranquila de que por lo menos un año han visto. Profe, Sí, discúlpeme, le hago una consulta. La modalidad de los exámenes es como el año pasado. ¿Se acuerda que el año pasado daba una unidad y se tomó un parcialito? sí, el año pasado fue intenso, pero no, este año no va a ser así. Ahora si me aguardan un par de filminas, pasamos a la parte de aprobación Ah, bueno. y comentamos cómo es la metodología. Les cuento para todos. El año pasado, cuando se cerraba una unidad, terminaba una unidad, tomábamos un pequeño parcial de proceso que tenía que ser aprobado en un 80%, sí, considerando todos los parciales de proceso. Eso a algunas personas los ayudó y a otras personas no las favoreció, ¿sí? En las encuestas de fin de año, muchos han dicho que, bueno, que gracias a esos parciales de proceso aprobaron la materia. Otros han mencionado de que no los ayudaron en nada, inclusive quedaron libres por esos parciales de proceso. Es como para ponerlos en el marco de lo que fue el año pasado, a los que están iniciando el año, ¿no? Este año no va a haber parciales de proceso al cierre de la unidad, pero sí va a haber una autoevaluación previa a cada uno de los parciales, que yo ahora en un ratito les voy a comentar, ¿sí? Bien. Bien. No sé si a vos te ayudó el tema de los parciales de proceso o Mi caso, si quiere, le comento. A mí me parece muy bueno el sistema, porque uno lo lleva a ir revisando paso a paso, llevando la materia. Pero en mi caso yo trabajaba y había días que, la verdad que este año va a ser diferente, ya estoy retirado, así que me voy a dedicar a todo. Claro, claro. Pero es muy Sí, bueno. sí, sí. A mí me parece que es muy favorable, pero bueno, todo depende de cómo lo... Claro. De todas formas, vos sabés que ha quedado en el aula virtual lo que es la evaluación esa al final, la podemos emplear como para que ustedes los que quieran puedan hacerla y ponerse Ahí a bueno, prueba, ahí muy ¿sí? bueno. Como para aprovechar. Sí, sí, Me sí. parece que sí. Sí, claro. El año pasado esos parciales de proceso demandaban que todas las semanas tuvieran que estudiar como si fueran a rendir. Entonces, claro, la gente que a lo mejor tenía que trabajar o que tenía otras obligaciones, como que le costó bastante, pero no ha dejado de ser un aporte, ¿sí? En algunos casos para incentivar esto de llevar la materia del día. Bien, bueno, pasamos. Acá está lo que les quería comentar. Ustedes saben que este año las clases son presenciales, ¿sí? La asistencia a la facultad es presencial. Esto lo habrán visto inclusive en la página de la facultad, hay videos en donde se comenta esto, hay una circular también que deriva de la facultad y de las autoridades de la facultad, en donde se menciona que las clases son presenciales. Sin embargo, nosotros, Bautista, sí, te escucho. Sí, profe, justo cuando empezaron a hablar de los parcialitos, creo, recién se empezó a cortar el wifi, no escuché bien. ¿Qué dijeron? Disculpa que te corte, profe. No, 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 no hay problema. Decíamos que este año no vamos a tener los parciales de proceso al cierre de la unidad. Ok, No, no obligatorio, por lo menos. ¿Sí? Lo podemos usar como una ayuda, ¿sí? Como un cierre de la unidad, pero no van a ser obligatorios como el año pasado. ok. Mejor, profe. Mucho mejor, porque Sí, si no te condicionaba, te podías quedar libre sin haber cursado un eh, parcial.
mucho mejor. Sí, 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 sí. Por eso les digo que había fans del parcial de proceso y otros que, o sea, nos dijeron de que, sinceramente, Está bueno como dice usted de ponerlos opcionales como para ir viendo qué tan bien venís, pero que claro, condicionen tu rendida, no, eso no estaba tan bueno. Sí, eso, claro. profe. Era una re buena idea para llevar bien la materia, pero era mucha condición para la materia. Sí, 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 sí. Bueno, eso cambió este año, ¿sí? Eso cambió. Los podemos Ok. dejar como opcionales. Bueno, y les contaba entonces que vamos a tener instancias de clases teóricas y instancias de clases teórico-prácticas presenciales. Ahora miren, esta presencialidad puede ser por Zoom o asistiendo a la facultad. ¿Qué significa presencial por Zoom? Significa que nosotros vamos a dar la clase de manera sincrónica, ¿sí? No es que vamos a dejar las grabaciones de las clases, o podemos dejarlas si queremos, pero la idea es que cuando yo esté dando la clase, del otro lado estén ustedes presentes en la clase a partir, digamos, de las pantallas. Y esto también tiene que ser de alguna manera corroborado por distintas actividades que vamos a ir haciendo, en donde vamos a interaccionar, ustedes y yo, ¿sí? De manera sincrónica. Por ejemplo, hoy, por ser el primer día, vamos a desarrollar una evaluación de diagnóstico en clase. Entonces, todos los que participan de la clase van a desarrollar esa evaluación. Vamos a ir generando actividades como para sostener esto de la presencialidad por Zoom. Esto se va a mantener hasta los últimos días de abril. A partir de abril, de mayo, perdón, vamos a asistir a la facultad. Además de esto, todo lo que son exámenes parciales o prácticos deben ser presenciales. Yo les voy avisando que vamos a tener el primer parcial referido a la unidad número 1 el día 13 de abril. O sea que ese 13 de abril en principio nos vamos a encontrar en la facultad de manera presencial para tener ahí ese primer parcial, ¿sí? Les aviso para que se vayan organizando. Y que vayan pensando también que a partir del 1 de mayo la asistencia a la facultad también es presencial. ¿Sí? Obviamente que los trabajos de laboratorio van a ser presenciales también, asistiendo a la facultad. Las clases de consulta, bueno, se podrían llegar a ver, digamos, si pueden ser por Zoom, presenciales, o asistiendo a la facultad. ¿Sí? Y además de esto vamos a contar con el aula virtual, vamos a conservar el aula virtual como una herramienta de trabajo, y contamos con la autogestión académica. La autogestión académica es una vía de comunicación, pero es unidireccional, ¿sí? Sobre todo para que yo les comunique cosas a ustedes. Ustedes no pueden mandarme mensajes a mí por autogestión. Sí pueden a lo mejor comunicarse por el aula virtual, a través de los foros, por ejemplo, ¿sí? Pero por autogestión, solo yo les comunico a ustedes. En este sentido, es importante, o sea, es interesante de que ustedes tengan un grupo de WhatsApp, en lo posible, para también comunicarse entre ustedes. No sé si ya lo tienen o lo tienen que generar. ¿Lo tienen? Sí, hay uno, pero ¿Lo pueden compartir así me agrego? Yo soy de ingeniería eléctrica. Eso, compartan así se van integrando todos a ese WhatsApp. Entonces, supongan que yo les mando un mail por autogestión, chicos, disculpen, mañana la clase comienza 10 minutos, 15 minutos más tarde, porque, bueno, alguna circunstancia X. El que alcanza a leer ese mensaje puede contarles a los demás compañeros por el aula, por WhatsApp. Y es más directa en la llegada de la información. Profe, Bien. En relación a eso, profe, sí, perdón. perdón, entiendo que hasta mayo tenemos clases sincrónicas o virtuales. ¿Sabe qué? Yo no sé si usted está a su alcance poder subir las clases que usted dé, porque, por ejemplo, a mí me sirvió mucho para el estudio. ¿De acuerdo que usted Claro. las dejaba, las guardaba ahí en el aula virtual? Entonces, Sí, sí, sí. Sí, ahí, sí. no sé si se le complica, si una...
No, podemos dejar las clases grabadas, pero la idea que ustedes tienen que tener es esto de la presencialidad, ¿sí? De la asistencia a la clase. Yo las dejo, no hay problema. No, de acuerdo, pero porque uno, no sé si usted ve ahora, ya tiene, estamos correctos, los que somos 78 alumnos, creo que es el presente que usted habla. Yo simplemente te digo para que después da clases, usted la puede subir ahí a un drive. Claro, claro, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero digamos, vayan pensando ustedes en esto de que, bueno, las clases son necesariamente presenciales, sobre todo para los prácticos, parciales y demás. ¿Sí? Profe, Sí, entonces nosotros volveremos en mayo a la presencialidad y el 13 de abril, como excepción, vamos a la facultad a rendir el primer parcial de la unidad 1 nomás. ¿Es así? inicialmente es así, ¿sí? Inicialmente es así. Claro, pero Como ¿por qué pasa con la unidad 1? el parcial es sobre la unidad número 1. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Ahora, en un ratito comentamos sobre el tema de los parciales. Así ustedes ya conocen bien cuáles son las nuevas modalidades. ¿Sí? Disculpe, gracias. No, por favor. Bien. En relación al contenido de la asignatura, tenemos 10 unidades a desarrollar a lo largo del año. Aproximadamente las primeras 5 las vamos a abordar en el primer cuatrimestre y las otras 5 en el segundo cuatrimestre. Fíjense, en este primer cuatrimestre tenemos esta revisión de conocimientos previos, nomenclatura, ¿sí? Formación de compuestos, estequiometría. Después viene la unidad número 2, en donde hablamos acerca de la estructura que tienen los átomos y la generación de la tabla periódica. En la unidad número 3 hablamos sobre el enlace químico. En la unidad 4 los estados de agregación de la materia, ¿sí? Los más conocidos, sólidos, líquidos y gases. Y si llegamos, vemos el tema de soluciones. Como les decía, el primer parcial va a estar referido a la unidad número 1, ¿sí? A la unidad número 1. La unidad número 2, 3 y 4, ¿sí? Y 5 a lo mejor, ya van a englobar el segundo parcial. Y luego vamos a tener el tercer parcial con estas otras unidades, de las 6 a la 9. El trabajo en la unidad número 10, que es la unidad referida al estudio de la ciencia del ambiente, probablemente la abordemos con un trabajo grupal, ¿sí? De investigación, en donde vamos a tener que aplicar todo esto que nosotros vimos a lo largo del año. Eso es como un cierre a final de año, pero también requiere de aprobación. Ahora lo vamos a comentar en profundidad. Bueno, en cuanto a los trabajos prácticos de laboratorio, vamos a ver esto que ustedes tienen acá presente. Normas de seguridad y material de laboratorio de uso frecuente, espectros de emisión, vamos a preparar soluciones, ¿sí? Pensando en la balanza, los materiales para la preparación de esas soluciones. Vamos a hacer reconocimientos de líquidos miscibles, invisibles y parcialmente miscibles, en relación a la unidad 4. Experimentos de cinética química también vamos a ver, y, de equilibrio químico también, ¿sí? pH. Todos estos prácticos de laboratorio van a estar distribuidos en tres visitas al laboratorio. O puede a lo mejor verse la posibilidad de presentar el material de laboratorio de uso frecuente en el aula. Lo llevaríamos al aula cuando estemos allá en la facultad, como para que ustedes lo vean. Ya vamos a ver cómo nos organizamos con eso, ¿sí? Para aprovechar mejor los espacios. Bien, y acá viene la parte en donde nosotros hablamos de las instancias de evaluación. ¿Cuáles son las instancias que vamos a considerar? Bueno, en primera instancia, un análisis diagnóstico cualitativo, que es el que vamos a realizar hoy, ¿sí? En donde nosotros vamos a ver cómo están o cuáles son sus conocimientos previos, ¿sí? Es una evaluación cualitativa, o sea que es aprobado o no aprobado. La vamos a tomar como de carácter obligatorio, ¿sí? Y obviamente que si no aprueban no es que van a quedar afuera de la materia, ni mucho menos, ¿no? Solamente tiene como objetivo conocer
dónde estamos parados al inicio de la materia, ¿sí? También para que nosotros como docentes podamos proyectar, ¿sí?, las clases. Además de eso, vamos a tener autoevaluaciones de tipo asincrónicas empleando el aula virtual. Antes de los parciales, de los 3 parciales que están previstos para este año, nosotros le vamos a pedir que realicen estas autoevaluaciones una semana antes para de alguna manera tener un acercamiento con lo que es el parcial, ¿sí? Conocer cómo se formulan las preguntas, cómo se resuelven esas preguntas de manera completa y demás. Y a partir de la asistencia de ustedes a estas autoevaluaciones, nosotros vamos a tener el listado de gente que va a realizar el parcial, ¿sí? Entonces, para nosotros es valiosa esta información. No nos da lo mismo en digamos, en este momento histórico, que se presenten a rendir 40 estudiantes a que se presenten a rendir 100 estudiantes. Esto es, nosotros tenemos que preparar un aula, tenemos que reservar un aula con capacidad para alojarlos todos ustedes sin riesgo de contagio. Entonces, necesitamos saber quiénes y cuántos estudiantes se van a presentar a rendir. De ahí la importancia de realizar la autoevaluación, ¿sí? Para que nosotros también sepamos con cuántas personas tenemos que manejar. Bien, y fíjense acá lo que decíamos, 3 parciales integradores teórico-prácticos de carácter obligatorio. 3 parciales, el año pasado eran 2 parciales, este año van a ser 3 parciales, ¿sí? Y ya el primero previsto para el 13 de abril sobre la unidad número 1. Hay un trabajo integrador obligatorio sobre la unidad número 10, este que yo les decía tenía que ver con una investigación acerca del medio ambiente, ¿sí? Esto se va a dar a final de año. Y en cuanto a los prácticos de laboratorio, se requiere obviamente la asistencia, se les toma la asistencia, y además deben aprobar los informes, ¿sí? Deben aprobar, ahí te atiendo, perdón. Deben aprobar informes técnicos que se les van a pedir una vez que finalicen los prácticos de laboratorio. ¿Mm? Sí. Me pregunto, ¿se aprueba con 4 y se promociona con 6? Ahora les comento cómo viene el tema de las notas. Creo que Bautista me había preguntado algo acerca de las autoevaluaciones, ¿puede ser? Sí, profe, que vos has dicho recién que vos tenés que reservar las aulas si éramos muchas personas y que vos te ibas y que ustedes se iban a fijar para cuántos alumnos reservar según las autoevaluaciones. Entonces mi pregunta era si era una especie de inscripción acá para hacer eso. Podría ser pensado como una inscripción, ¿sí? ¿Se acuerdan que el año pasado hacíamos un listado de los que iban a rendir? Ahora, como para tener una noción de cuántos van a rendir, les pedimos que realicen esta autoevaluación, que no hace falta que sea en clase, es asincrónica, pero nos va a servir a nosotros para saber la cantidad de gente que tenemos que, digamos, considerar para el parcial. Y además, a ustedes, Bautista, le va a servir también, porque una semana antes ya van a tener preguntas del estilo del parcial, como para prepararse para el estudio, ¿sí? Para el repaso. Sí, oye. Muchas gracias, profe. De nada. Y hablando de las notas, fíjense, acá tenemos los porcentajes y las notas relacionadas con ese porcentaje. Entonces, si ustedes obtienen en un parcial del 0 al 49%, bueno, están aplazados, ¿sí? No están aprobados, con notas 1 o 2. Con el 50% del parcial respondido correctamente, ya se consideran aprobados con una nota de 4, ¿sí? 50% al 54%, la nota es... Ahora, si responden bien un 55 a un 59% del examen, aprueban con una nota de 5. Esto es en instancia de parciales, ¿no? A lo largo del año. Si aprueban con un 60-65% del parcial respondido correctamente, la nota es de 6. Del 66 al 74 aprueban con 7, del 75 al 84 aprueban con 8, y bueno, acá del 85 al 94, 9, y 95 al 100, la nota asignada es de 10. ¿Sí? Esa es la tablita. A esta tabla
ustedes lo tienen también en la guía, ¿sí? De ejercicios. Ahora la vamos a presentar a la guía también. En la guía está todo lo referido a la aprobación, a las evaluaciones, las condiciones y demás. Profe, ¿Sí? te hago una consulta. ¿Cómo se toma la asistencia? ¿A los laboratorios? Acá, todo teórico, todo eso. Bueno, yo guardo un registro de las personas que estuvieron presentes en clase, pero además se van a proponer actividades, ¿sí? Para realizar. Entonces, los que estén presentes podrán realizar esas actividades, los que estén ausentes no. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, y fíjense cuáles son las condiciones para alcanzar la regularidad o la aprobación directa de la materia. Para la regularidad, los estudiantes deben obtener una nota mínima de 4 en cada uno de los 3 parciales integrados, ¿sí? Y realizar las actividades relacionadas con los prácticos de laboratorio y la unidad número 10. Y para la aprobación directa, ¿qué es esto de la aprobación directa? Bueno, es aprobar la materia a lo largo del año sin tener que rendir un examen final luego de cursar, ¿sí? Para los que recién están iniciándose en la facultad, pueden ustedes aprobar la materia de manera directa, como lo dice la expresión, si tienen notas altas, hablando, digamos, directamente notas altas, aprueban directamente la materia. Ahora, si obtienen notas de 4, por ejemplo, quedan regulares y tienen que presentarse a rendir un final, a fin de año o al año siguiente, en donde se les toma toda la materia. De ahí que la mayoría prefiera obtener la aprobación directa, ¿no? Y se esfuerce para la aprobación directa. ¿Cuáles son las condiciones para alcanzar este régimen de aprobación directa? Y bueno, obtener en todos los parciales una nota no menor a 6 y un promedio de los 3 parciales de 7 o superior. Esto es, si ustedes obtienen 6 en el primer parcial, 7 en el segundo y 8 en el tercero, bueno, el promedio da 7. Ahora, si ustedes tienen un 4 en el primer parcial, un 10 en el segundo parcial y un 10 en el tercer parcial, no estarían en condiciones de lograr la aprobación directa porque ese 4 es una nota menor a 6, ¿sí? Por más de que el promedio llegue a 7. Salvador levantó la mano y alguien más levantó la mano. Sí, profe, una consulta. Sí. ¿En el final también se toma un coloquio o solo se hace el examen y si lo aprobaste vas? Bueno, este año han cambiado las situaciones, digamos, en relación al año pasado. El año pasado teníamos un coloquio a final de año oral que de alguna manera validaba el parcial que habían realizado virtualmente. Este año, como los parciales van a ser presenciales, no se va a tomar ese coloquio a final de año, ¿sí? Tampoco se toma coloquio en las fechas de finales. Ah, perfecto. Listo. Gracias, profe. De nada. ¿Y Bautista también levantó la mano? Sí, profe. Ahí justo cuando dijiste que si tenés, por ejemplo, 2, 7 y un 4, si yo puedo recuperar ese 4 para tener mejor nota, Sí. ¿puedo hacer eso? Y Sí. otra cosa, si yo, por ejemplo, en vez de sacarme un 4, me saco un 3, ¿se pisa la nota del 3 con el 4 o solo queda la más alta? Se pisa la nota, se reemplaza la nota desaprobada por la nota aprobada, pero hay una cierta penalización para estos casos en donde se baja 50 centésimas en la nota promedio, ¿sí? Como para ser justos con las personas que han rendido en tiempo y forma los parciales y han aprobado. Por otro lado, si todo esto está en la guía, ¿sí? Si ustedes quieren leerlo detenidamente. Por otro lado, respondiendo a tu pregunta, sí se puede recuperar ese 4. Supongo que ustedes tienen un 4, un 10 y un 10, pueden recuperar a fin de año ese 4 para obtener una nota superior y lograr la aprobación directa. Ahí también están levantando la mano, no sé quiénes están levantando, no los puedo ver desde acá, perdón. Bueno, yo, profe, estaba levantando la mano. Eso que usted acaba de decir de que se penaliza con un 0,50 en la nota, digamos, en el promedio. Eso es, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 2 7 y un 4,
y hago el recuperatorio de ese 4 y obtengo un 7, no tengo la promoción porque se me bajan 50 centésimas. Nosotros cuando están, digamos, en un promedio de 6,50, consideramos directamente el 7, ¿sí? 7,50 consideramos el 8. Así que quedarían, digamos, con la aprobación directa. Ok, gracias. Profe, ¿Sí? ¿el teórico y el práctico se rinde todo el mismo día? Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros tomamos un solo parcial teórico-práctico, ¿sí? Sé que en otras materias tienen dividido el teórico por un lado, el práctico por el otro. Nosotros tomamos preguntas de tipo teórico-práctico. Posiblemente, no sé, a lo mejor la pregunta contenga un problema a resolver, numérico, y a su vez les pregunte algo teórico acerca del resultado, la interpretación del resultado, además de carácter, de carácter práctico el problema y teórica la interpretación, ¿sí? Bien, ¿alguien más había levantado la mano en el chat? De nada. Bueno, fíjense que acá menciona lo del coloquio, yo lo había borrado, no sé si estoy mostrando en la presentación vieja. No hay coloquio oral al fin de año, ¿sí? En la guía tienen digamos, el detalle de las condiciones sin esta aprobación de color. Profe, ¿hay un solo recuperatorio? Hay un recuperatorio a final de año en donde se toman los recuperatorios, ya sea para la aprobación directa o para la regularidad, ¿sí? Es una sola instancia de recuperatorio. Ojo que también se pueden recuperar los laboratorios, se puede recuperar la unidad número 10, o sea, si a ustedes les falta a lo mejor un poquito, se toma en esa semana el recuperatorio. Nuevamente es la última semana antes de finalizar la materia. Profe, Sí. tengo una pregunta. Por ejemplo, yo tengo un 7 y me saco un 4 en un parcial, en todo el año. Recupero ese 4 y me saco 7. Mi promedio sería 7, o sea, estaría en condición de aprobación directa. Pero el bajar ese 0,50 puntos del promedio, ¿no la afecta o sí la afecta? Claro, no era lo que explicamos hace un ratito. Si ustedes bajan un 0,50 en 7, les queda 6,50. Nosotros, digamos, como docentes, hemos consensuado de que cuando la nota es digamos, 6,50, por ejemplo, se sube a 7, ¿sí? Si es de 7,50, se sube a 8. Entonces, si se sacaran 7 y se los penalizara con ese medio punto, lo mismo lograrían la aprobación directa. Listo, perfecto. Ahí me quedó claro. Gracias, profe. De nada. A ver, ¿sí? Si podía volver rápido a la parte donde están las... ¿Qué valen las notas, digamos? ¿Qué porcentaje valen? Así le saco una foto rápida. Sí. A ver, ahí estamos. Profe, mientras le hago una consulta. A ver, esperen, nos organizamos. Vamos primero con Salvador. Acá te lo doy para Perdón. No, por favor. ¿Cuál era tu consulta? Suponiendo que nosotros estamos aprobados, pero nos falta 1 punto, 2 para llegar a la promoción directa, ¿se puede rendir el recuperatorio para llegar a esa nota, a lo que nos falta? Supongamos que en vez de subir la nota, baja, o sea, quedamos desaprobados, se nos desaprueba ese parcial. ¿Qué nota queda? ¿La del recuperatorio o la nota más alta? Yo te voy a responder de la misma manera que respondí esta mañana en otro curso, a ver qué me contestas. Si vos fueras profesor, ¿qué harías? Y yo te desapruebo la materia. Claro. No, nunca nos pasó eso, ¿no? Pero si llegara a ocurrir y ustedes desaprueban un examen, y lo lógico es, digamos, que estén desaprobados, pero bueno, hay que ir viendo caso por caso. Y hay que ver, capaz te pone nervioso y le rasca todo, no sé. Me hacen reír. Puede ser eso.
Ahí vamos viendo, no va a pasar, no va a pasar, confiemos en que no va a pasar. Bueno, y Salvador, ¿tenés la mano levantada? ¿Tenés alguna otra consulta? No, profe, quedó. Perdón, ahí lo saqué. No hay problema. Bueno, ¿qué más? Bueno, para ampliar un poquito el tema de los recuperatorios, tendrán la posibilidad de recuperar los estudiantes ausentes, que no hayan alcanzado un mínimo de 4 en 2 de los 3 parciales previsto por la cátedra, y los que quieran, así como dijimos hace un rato, levantar nota para llegar a la aprobación directa, también pueden recuperar un parcial, ¿sí? Todo esto al fin de año. Ahí volvemos a revisar estas condiciones. En el examen final, fíjense que la escala de aprobación es distinta a los parciales. Consideramos aprobado el examen respondido correctamente en el 60%. O sea, el 60% es la base para aprobar, y se condice con una nota de 6, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá en esta escalita que nosotros vimos, en esta tablita, la aprobación en los parciales es con el 50% y la nota es de 4, ¿sí? Ahora en los exámenes finales la cosa cambia. Se aprueba con el 60%. ¿Y quiénes rinden los exámenes finales? Bueno, quienes han quedado regulares en la materia, ¿sí? Tienen que presentarse a un examen final teórico-práctico con todo el programa estudiado, que este año va a ser presencial, ¿sí? Volvemos a la resolución con lapicera, papel, digamos, medios usados. Algunos estarán contentos, otros no tanto, preferían la virtualidad, ¿sí? Bien. Bibliografía recomendada. Bueno, nosotros tenemos una guía de trabajos prácticos que yo se las voy a mostrar, por ahora les voy a proyectar el aula virtual. A ver, ¿dónde está el aula virtual? Tengan un poquito de paciencia, ya les proyecto. Así se las presento para los que no entraron todavía. ¿Pueden ver ahí el aula virtual? Sí, profe, ahí se ve. Muy Sí, bien. profe. Muchas gracias. Fíjense, esta es nuestra aula virtual. También vamos a usarla bastante, ¿sí? Sobre todo después de todo lo que hemos aprendido en años anteriores. ¿Qué tenemos? Tenemos la unidad número 1, primero, con foros de dudas, consultas, aportes, algunas novedades que podemos llegar a tener también. Toda esta información general que les presenté yo en el PowerPoint está también acá en el aula virtual. El programa de química general y las condiciones de aprobación de la materia también están, ¿sí? Todo esto sacado de la guía de ejercicios, o sea que si ustedes tienen la guía no hace falta que cuenten con estos dos archivos, está en la misma guía. Esta es la guía. Está ahí, digamos, en PDF, sin embargo entiendo que la fotocopiadora de la facultad en Educo también la pueden adquirir. ¿Ven ahí la guía? Sí, sí, profe. Perfecto. Ahí está, fíjense la carátula, aquí está el listado de los docentes. Empieza esta guía con el programa de la materia, los objetivos a lograr por ustedes, ¿sí? Los contenidos del programa de la materia. Es muy útil tener este programa a mano cuando uno tiene que estudiar, ¿sí? Para un parcial, para un final, para ver si tiene todos los temas vistos. Bibliografía sugerida. Y acá fíjense, nos vamos a detener, vamos a usar sobre todo el libro de Chang, ediciones 2020 o ediciones anteriores también nos sirven, y el libro de Witten, son los dos a lo mejor preferidos. Yo en las clases les voy a ir orientando, así que bueno, si hay algún contenido que no está tan explicado en el libro de Chang, fíjense en el libro de Witten, tomen de acá de este libro al tema, ¿sí? Voy a tratar de orientarlos para que vayan estudiando de ambos libros. Hay otros libros también recomendados, el libro de Atkins, de Brown, ¿sí? Estos son, digamos, de un nivel un poco más elevado, también son muy útiles. Hemos manejado también conceptos del libro de Atkins, también orientados, ¿no? Los chicos
en el libro de Atkins, en tal página, está tal tema, como para que ustedes se familiaricen. Entendemos que al ser el primer año que están en la facultad, muchas veces esto ayuda, sobre todo por el tamaño que tienen los libros, ¿no? ¿Alguien tiene el libro de Chang disponible en formato papel? Yo tengo Nadie. PDF. Bueno, bien, en PDF. Si lo tuvieran en formato papel, posiblemente verían, digamos, versiones de libros, un libro muy completo, pero que trae mucha información. Entonces, bueno, hay que irla encuadrando, digamos, la información que necesitamos dentro de ese libro. Bien, fíjense acá también, Nicolás. Sí, el libro que yo tengo de Chang es el de 7ª edición. ¿Cambió mucho con el que pide ahí, profe? No, lo podés utilizar. Sugerimos estas ediciones que son nuevas, a modo de usar a lo mejor información de actualidad para ciertos temas, ¿sí? Porque a medida que van evolucionando las ediciones, van incorporando datos nuevos acerca de nuevos descubrimientos, de nuevas investigaciones. No significa que los otros no nos dejan bien, ¿sí? En todo caso, bueno, si hay que complementarlo, complementar. Bien. Fíjense, acá también en la guía está la metodología de evaluación, todo lo que yo les acabo de contar está acá, ¿sí? La autoevaluación, los parciales, la tablita, ¿sí? Que yo les presenté, también está acá, las condiciones para alcanzar el régimen de aprobación directa, recuperatorios, todo lo que les conté está acá con lujo de detalles. Y después, bueno, algunas recomendaciones para estudiar. Y después viene la unidad número 1, que si se fijan, tiene una estructura que se va a ir repitiendo en las otras unidades. La primera parte de la unidad número 1 habla del contenido, ¿sí? De esta unidad, como para que lo tengamos ahí a mano. Los objetivos de la unidad, un glosario con el significado de las palabras que vamos a emplear, sobre todo en la parte técnica, ¿sí? De esta unidad. Esto es porque nos sirve a nosotros conocer el significado de las palabras para poder comprender mejor, ¿sí? Muchas veces nos vamos al libro, leemos el libro, encontramos una palabra que no sabemos qué significa y la pasamos por alto porque nos da pereza, por así decirlo, buscar el significado. Bueno, acá nosotros, por ser el primer año, hemos hecho ese trabajo para ustedes, ¿sí? Y se los hemos puntualizado acá en este glosario, para que ustedes, cuando tengan dudas de palabras, vengan y lo busquen para que tengan mayor posibilidad de comprender, ¿sí? Más que eso no pudimos hacer. Entonces, en cada unidad tienen esos significados de palabras importantes. Y fíjense que hay un ítem de preguntas de orientación, en donde se van haciendo preguntas que ustedes al finalizar el estudio de la unidad tendrían que poder responder. Entonces, llega el momento del parcial, estudian la unidad número 1 y dicen, bueno, ¿cómo hago yo para saber si estudié bien la unidad número 1? Porque acá hay algo importante. Muchas veces ustedes estudian, pero no estudian bien, ¿sí? Como parámetro para saber si han estudiado correctamente, pueden tomar estas preguntas de orientación y decir, bueno, si puedo responder estas preguntas, puedo contestarlas en el parcial y tengo más chance de que me vaya bien. Entonces, utilicen también estas preguntas de orientación como para repasar. Y después viene una pequeña, bueno, que la unidad 1 no es tan pequeña, síntesis de la parte teórica, y bueno, acá tienen todo lo que vamos a comenzar a ver hoy, ¿sí? También lo tienen en la guía. Y la parte de ejercicios propiamente dicho, lo quiero encontrar, es la íntegra. Ejercitación. Bueno, acá tienen todos los puntos a ejercitar, ¿sí? Son muchos, más de 60 creo que hay ejercicios, para que ustedes puedan resolver. Estaría bueno que los resuelvan a todos antes del 13 de abril, ¿no? Bien, 65 problemas de la unidad número 1. Y después de esto, fíjense, vienen las respuestas a los problemas numéricos. Entonces, bueno,
Si ustedes quisieran corroborar a ver si llegaron bien a los resultados, pueden contrastar con estas respuestas que están acá publicadas, ¿sí? Bueno, y esta secuencia se repite también para la unidad número 2. Contenidos, objetivos, glosario, preguntas de orientación, ejercicios y respuestas. Unidades 3 y demás también tienen la misma estructura. Bien, eso está entonces en el aula virtual. ¿Alguna duda sobre esto que acabo de contar? Si tienen dudas, con Yo total tengo una duda. confianza. No, profe. Sí. Respecto al material de estudio, ¿leemos esos dos libros que recomendó usted o no me quedó claro? Bueno, ¿cómo van a estudiar la materia? Eso también me preguntaron los chicos de la mañana. Yo les respondí de que depende mucho de cómo estudien o cómo están habituados ustedes a estudiar. ¿Cómo estudio yo puntualmente? Bueno, o cómo estudiaba yo cuando iba a la facultad. Iba a la clase, tomaba apuntes, ¿sí? Después me iba al libro, si no entendía lo que había anotado en los apuntes, complementaba con el libro, o me fijaba, digamos, en las dudas, ¿sí? En la bibliografía, y yo personalmente estudiaba de mis apuntes. Pero hay gente que tiene otra forma de estudiar. Hay gente que va a la clase, anota el título de lo que se dio, y después va al libro y profundiza con el libro. Se acuerda a lo mejor de lo que escuchó en la clase y profundiza con el libro. Otros prefieren estudiar de los PowerPoint complementando con el libro. Yo siempre les voy a recomendar la bibliografía como la fuente más confiable para estudiar. ¿Y por qué aclaro esto? Porque sé que hoy por hoy a ustedes, digamos, les resulta más cómodo ver un video, ¿sí? Hay muchos videos tutoriales que de alguna manera reemplazan a la bibliografía. Yo recomiendo el libro, ¿sí? Ahora, si ustedes prefieren estudiar de un video, como para aclarar las dudas, les sugiero verificar la veracidad de la información que brinda ese video, ¿sí? Ustedes ya son grandes y saben de que en internet andan dando vuelta un montón de videos y cosas que no siempre son de fiar. Entonces, en primera instancia el libro, ¿sí? Si después quieren ver algunos videos, bueno, yo puedo a lo mejor recomendarles, o si ustedes deciden hacerlo por su cuenta, verifiquen la veracidad de la información, ¿sí? Que hay en ese video. Porque miren, si ustedes estudian mal, a partir de un video en donde los temas están mal explicados o mal dados, y tienen altas chances de que le vayan mal en el parcial, ¿sí? No es un detalle menor, ¿sí? Entiendo que es más cómodo ver un video que leerlo del libro, pero lamentablemente el tema del libro es 100% confiable. ¿Sí? Perdón que sea tan a la vieja usanza, pero bueno, es como para asegurarnos de probar. Sí, ahí quedó claro, gracias. De nada. Yo a veces les subo videos, no les digo que no. Cuando yo veo un video o corroboro que un video está bien dado, mostrando algo interesante, ¿no? Yo lo subo inclusive y se puede subir. Pero bueno, les queda a ustedes si quieren estudiar por su cuenta, verificar eso. Bien, volvemos al aula virtual. ¿Dónde está? Se me fue el aula virtual. Perdone. Ustedes váyanme contando si tienen dudas. No me molesta que me pregunten. Me parece muy bien que pregunten. Con confianza. ¿Sí? Bueno, entonces, la guía de estudio está acá. Acá está la bibliografía recomendada que acabamos de mencionar. Fíjense, también están los datos para las reuniones de Zoom. Si ustedes cliquean acá, en este iconito de Zoom, van a acceder directamente a digamos, mi aula de Zoom, ¿sí? Y acá, para acceder a la clase de la profe Belén. Ustedes cliquean acá, directamente lo lleva al Zoom. Bueno, y acá tienen material para la unidad número 1. Yo les voy
a mostrar lo que ustedes pueden ver, porque este es mi aula virtual, me voy a ir al rol del estudio. Tienen primero este video de la química y la vida, como para comprender la importancia, si no los convencí con todo lo que les conté, la importancia de la química, ¿sí? Después tienen videos, simuladores y demás acerca de distintos conceptos de esta unidad número 1, actividades para ejercitar, además de todos los problemas que tienen de guía, tienen varias actividades como para seguir ejercitando acá en el aula abierta. Y un foro. Yo les voy a pedir, y esto es un pedido muy especial, de que aquella persona que tenga dudas sobre algún problema o algún aspecto teórico de la unidad número 1, lleve esa duda acá al foro de la unidad número 1. ¿Por qué? Porque de esta manera nos favorecemos todos, ¿sí? Se responde esa pregunta y esta respuesta le puede ser útil a otra persona que también tenga la misma duda. Como que optimizamos los recursos, ¿sí? No tengan problema o vergüenza de hacer la pregunta que sea en foros. Esto es una forma que nosotros tenemos, como digo, de optimizar el tiempo, los recursos, la llegada de las respuestas a todos ustedes, ¿sí? Así aprendemos colaborativamente. Y acá, fíjense, ya tenemos la evaluación de diagnóstico que vamos a realizar en breve. 3 preguntas a resolver en 30 minutos. Un intento para realizarla, y no se puede volver atrás con esta pregunta. Y deseamos mucha suerte. Si no tienen más dudas, yo propongo un pequeño break, como para juntar fuerzas. Son las 4:52, a las 5, ¿sí? Comenzaríamos directamente con la evaluación de diagnóstico. ¿Alguien levantó la mano? 2 personas levantaron la mano. ¿Emi? Profe, sí. Yo le quería decir, yo en mi caso, por ejemplo, no estoy inscripta todavía en el curso, porque hice inscripción fuera de término. No sé, ¿pasa algo porque no haga la evaluación esta? ¿Podés acceder al aula virtual, Emi? Cuando quise acceder, dice como que no puedo matricularme yo sola. Sí. Vos sabés que yo estuve con el mismo problema a la mañana, ¿sí? Traté de matricularlos manualmente a los chicos del curso 1 de 3, pero no pudieron acceder de todas formas al aula virtual. Vamos a dejar, digamos, a las personas que no están todavía matriculadas, después lo tomaremos o veremos cómo resolvemos esto, ¿sí? Pero si es como esta mañana, no vamos a tener posibilidad. Bueno, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más había levantado la mano? Profe, ¿Sí? le hago una consulta, o sea, del aula virtual lo que necesitamos saber por el momento es eso nomás, no hay nada como obligatorio ni nada. Por ahora no, vamos a realizar esta evaluación diagnóstica, todavía no tenemos nada obligatorio, ¿sí? ¿Estamos? Profe, Sí. yo también todavía no estoy inscrito. Ah, bueno. Le hice el trámite y todo, pero me están tardando, dicen. Bueno, te recomiendo que, bueno, una vez que se finalice el trámite me avisen, así podemos incorporarlo, porque ven que se pierden estas actividades, ¿no? Son Vale. interesantes. En todo caso, vemos cómo las pueden realizar. Buenísimo. Después de esta actividad vamos a seguir con la clase, ¿sí? Vamos a comenzar con la unidad número 1. Les aviso para que no se vayan de todo, se queden en la clase. Bien, a las 5 entonces, volvemos del recreo. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con la unidad número 1 de fórmulas y nomenclatura. Van a continuar el día viernes con la profesora Belén, ¿sí? Comenzamos mencionando que es una fórmula química, ¿sí? Nosotros estuvimos ya en contacto en alguna oportunidad con la tabla periódica, nos hemos dado con esto que son los elementos químicos, ¿sí? Por ejemplo,
este es el símbolo del sodio, este es el símbolo químico del magnesio. Cada uno de los elementos químicos de la tabla está representado justamente por estos símbolos, ¿sí? Sodio y magnesio, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros combinamos estos elementos para formar compuestos, ¿sí? Que lo hacen a partir de la constitución de moléculas. Una molécula es una unidad conformada por distintos átomos del mismo o de otros elementos, ¿sí? Hablamos de fórmulas químicas. Acá tenemos dos ejemplos de fórmulas químicas. Por ejemplo, esta es la fórmula química del metano. Tenemos un átomo de carbono acá y 4 átomos de hidrógeno. Fíjense que acá este subíndice 4 a mí me está dando la pauta de la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en esta molécula. Acá no vemos ningún número como subíndice, pero sabemos que cuando no figura nada, ningún subíndice, interpretamos que hay un 1, ¿sí? Entonces decimos que esta molécula está formada por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Asimismo, acá tenemos la fórmula química de lo que es el cloruro del sodio. No es una molécula propiamente dicha, porque esta sustancia conforma una red tridimensional, ¿sí? Pero sí también podemos asociarlo a una fórmula química. Acá tenemos un átomo de sodio combinado con un átomo de cloro, ¿sí? Formando el cloruro del sodio. Acá fíjense que tampoco tenemos el número 1 como subíndice, sin embargo nosotros sabemos de que en estos casos hay un número 1 que nos está indicando la participación 1 a 1 de los átomos de cloro y sodio en este compuesto. Bueno, para formular compuestos químicos tenemos que considerar lo que son los números de oxidación, ¿sí? Los números de oxidación representan la cantidad de electrones que el átomo cede, gana o comparte en una unión de tipo química. La asignación de números de oxidación en realidad es una especie de invento digamos, de los humanos, por explicar cómo es que en la naturaleza se combinan químicamente los elementos para formar compuestos, ¿sí? Entonces, esta idea del número de electrones que el átomo cede, gana o comparte en una unión química es, en cierta forma, también una especie de artilugio para explicar la manera en que se combinan estos elementos para formar compuestos químicos. Bien, si hablamos de compuestos químicos, nosotros en nuestra tabla periódica tenemos dos grandes grupos, los que son los metales y los que son los no metales. Los metales están a la izquierda de la tabla periódica, los no metales están a la derecha de la tabla periódica. Entonces, vamos nosotros a considerar estos dos grandes grupos para formar lo que son los óxidos, por ejemplo, o los hidruros. Combinación de metales con oxígeno o no metales con oxígeno o metales con hidrógeno, no metales con hidrógeno. Si partimos de la combinación de metales con oxígeno, ¿sí? Obtenemos estos óxidos que se llaman básicos. Ya tenemos una reacción química genérica, en donde el metal y el oxígeno están siendo parte de lo que se llama reactivos de esta reacción química. Están localizados acá a la izquierda de una reacción química. Mientras que el óxido básico que se genera por la combinación del metal y el oxígeno es lo que nosotros conocemos como un producto de esta reacción química, y está localizado a la derecha de esta reacción. Les especifico esto porque cada vez que leamos una reacción química vamos a interpretar esto, ¿sí? A la izquierda reactivos, a la derecha productos que se generan a partir de esos reactivos. Entonces básicamente estos óxidos básicos consisten en la combinación de un metal con oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, podemos tomar el potasio. Me gustaría mostrarles el potasio. ¿Tienen ahí las tablas periódicas? A ver. Sí, profe. Bueno, busquen el potasio en la tabla periódica, está en el grupo 1, ¿sí? De esta tabla periódica. Yo quiero proyectarles para que también lo vean. A ver. Déjenme localizar la tabla periódica.
En la guía de ejercicios tienen tablas al final, ¿sí? Fíjense, al final de todo tenemos el anexo de tablas, en donde está esta tabla periódica. Bueno, está dada vuelta, pero, a ver, este potasio, si ustedes lo ven, está localizado acá en el grupo 1 de la tabla periódica. Esta tabla periódica está conformada en grupos y periodos, ¿sí? Esto que nosotros vemos o veríamos como verticales, si estuviera posicionada correctamente, son los grupos, ¿sí? El grupo 1, el grupo 2, en la unidad número 2 lo vamos a ver más puntualmente. Y esto que está ubicado de manera horizontal, si viéramos la tabla posicionada correctamente, son los periodos. Entonces, fíjense, en esta zona, en la parte izquierda de la tabla periódica, nosotros tenemos a los metales. El sodio, al estar en el grupo 1, nosotros vemos que es un metal. Entonces, volviendo a la presentación en donde estábamos, ¿de acuerdo? ¿Dónde estábamos? A ver, sería interesante que ustedes tengan la tabla periódica. Aquí estamos, bien. Fíjense, tenemos un metal más oxígeno, ¿sí? Acá, para formar este óxido, va a haber un intercambio de estados de oxidación, tanto del metal como del óxido. Por regla general, el oxígeno, cuando participa en la formación de óxidos, siempre va a estar actuando con un estado de oxidación -2, y esto es lo que vemos como este superíndice que está asociado al oxígeno. Mientras que el potasio, por ser un metal y estar alojado en el grupo 1 de la tabla periódica, va a estar actuando con un estado de oxidación -2. Para formar el compuesto va a haber una especie de intercambio entre superíndices y subíndices, ¿sí? Y acá, este 2, que nosotros tenemos como superíndice, va a pasar a formar parte del subíndice del potasio, y este 1 que tenemos como superíndice, el estado de oxidación de potasio, va a pasar acá como subíndice del oxígeno. Entonces, la fórmula de este óxido de potasio es esta que vemos acá. Este 2, entonces, viene del estado de oxidación del oxígeno, de los 2, y el 1, que está acá, que no lo vamos a escribir, pero sabemos que existe, viene del estado de oxidación del potasio, este 1 que tenemos. Fíjense que cuando hacemos este intercambio de superíndices por subíndices, no copiamos los signos, ¿sí? Ni este menos, ni este más, solo copiamos los valores numéricos. Es una forma accesible de formar el compuesto químico. Ahora, si tuviéramos que plantear la reacción química de formación de este óxido de potasio, diríamos que el potasio se combina con el oxígeno, son los reactivos de la reacción, para generar este producto que es el óxido de potasio. Al producto ya sabemos cómo formarlo a partir justamente de este artilugio que hemos visto, ¿sí? Ahora bien, en toda reacción química debe verificarse el principio de conservación de la materia. Esto quiere decir de que todo producto que se genere, la masa de producto que se genere, debe ser igual a la masa de reactivos con los cuales contamos. ¿Por qué? Según este principio, la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces lo que vamos a hacer es de alguna manera equilibrar esta reacción química para que tengamos la misma cantidad de productos que de reactivos. A ver, si ustedes se fijan acá, analizando la cantidad de átomos de oxígeno, fíjense, tenemos el oxígeno con un 2, ¿sí? De subíndice. Esto nos está diciendo que tenemos 2 átomos de oxígeno acá en la parte de los reactivos. Como en el compuesto óxido de potasio hay un solo átomo de oxígeno, lo que vamos a hacer es incorporar este coeficiente estequiométrico 2, ¿sí? Para multiplicar a este oxígeno y llegar a tener la misma cantidad de oxígeno que tenemos en la parte de los productos que en la parte de los reactivos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros incorporamos este 2 acá, se duplica también la cantidad de potasio. Entonces, vemos que al incorporar el 2, tenemos 4 átomos de potasio. ¿Cómo vamos a arreglar eso? Pues vamos a agregar un coeficiente estequiométrico de 4 acá, en la parte de los reactivos, para igualar también la masa de potasio acá que tenemos en el plato, ¿sí? Es lo que se conoce como la reacción de formación de este óxido básico.
¿Cómo lo vamos a llamar? Bueno, hay tres formas de llamar a este óxido. Una nomenclatura llamada sistemática, otra llamada de Stokes y otra tradicional. La que vamos a manejar nosotros es la nomenclatura tradicional. Si ustedes quisieran manejar otro tipo de nomenclatura, no hay ningún problema. Ahora bien, cuando nosotros, los profesores, nos dirigimos hacia ustedes, nos vamos a dirigir con esta nomenclatura tradicional. Ustedes pueden, si quieren, emplear los otros tipos de nomenclatura, pero nosotros hacia ustedes vamos a emplear la nomenclatura tradicional. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a este óxido que tenemos acá? Óxido de potasio, simplemente, ¿sí? Óxido de potasio. Si nosotros tomáramos el hierro como metal, ¿sí? Combinándolo con el oxígeno, acá habría dos posibilidades. ¿Por qué? Porque el hierro cuenta con dos estados de oxidación posibles, ¿sí? +2 y +3. Entonces necesitaríamos nosotros conocer con cuáles de los estados de oxidación va a actuar el hierro para también reflejar eso en la fórmula química de ese óxido. Acá, puntualmente, estamos viendo de que el hierro actúa con el menor estado de oxidación, +2, ¿sí? El oxígeno, como dijimos, siempre va a estar actuando con el estado de oxidación menor. Vamos a intercambiar superíndices con subíndices y vamos a llegar acá a la fórmula del óxido ferroso, ¿sí? Óxido ferroso. Fíjense que acá no estamos teniendo ningún subíndice asociado ni al oxígeno ni al hierro. Esto es porque cuando los subíndices son iguales, se pueden cancelar, se pueden anular, y de esta manera quedarían los subíndices como 1. Luca está levantando la mano, ¿puede ser? No sé, Luca. Sí, pero la clase de ahora digamos que es muy breve, así que no la vamos a subir, ¿sí? Bien. No, por favor, ningún problema. Profe, una consulta. Sí, ¿Este PDF lo va a subir al aula virtual o no? el PDF sí, va a estar bien. subido a la virtual y lo van a continuar trabajando el día viernes. Bien, entonces, intercambiamos los subíndices con los superíndices y llegamos a estos dos subíndices de 1 al simplificar estos dos números 2 que son iguales. Lo mismo hubiera pasado si hubiéramos tenido un 2 y un 4, lo podríamos simplificar, ¿sí? A estos dos subíndices. Fíjense que acá están indicados. Están indicados y acá está la versión, digamos, ya simplificada. ¿Cómo vamos a llamar nosotros a este óxido? Fíjense que lo vamos a llamar óxido ferroso. Esta terminación oso está asociada al menor estado de oxidación del hierro, ¿sí? Tenemos dos tipos de nombres según el estado de oxidación que esté empleando el hierro. Si en este óxido está presente el menor estado de oxidación, es el óxido ferroso. Si acá en vez de un 2 tuviéramos un 3 positivo con el mayor estado de oxidación, en vez de óxido ferroso estaríamos hablando del óxido férrico, ¿sí? La terminación ico acá me lleva a pensar de que el hierro está actuando con el mayor de los dos estados de oxidación que tiene. Luca, ¿volviste a levantar la mano o es la mano que permaneció ahí desde antes? Bien, lo dejamos. Bueno, perfecto. Si tuviéramos que plantear la reacción de formación de este óxido ferroso, fíjense, incorporamos al hierro con el oxígeno como reactivos y el óxido ferroso como producto. Ahora vamos a verificar que tengamos la misma cantidad de moles de productos a moles de reactivos, ¿sí? Acá, si nosotros nos vamos a la versión simplificada, observamos de que tenemos 2 átomos de oxígeno y acá un solo átomo de oxígeno. Entonces lo que vamos a hacer es incorporar este coeficiente geométrico 2 acá, como para equilibrar al elemento oxígeno. Sin embargo, al incorporar este 2, también duplicamos la masa de hierro acá en la parte de los productos. Entonces, para corregir esto, vamos también a incorporar a este coeficiente 2 acá en la parte de los reactivos, ¿sí?
Una salvedad es que el oxígeno, como es un elemento que se presenta en estado gaseoso en la naturaleza, siempre va a participar en forma diatómica, ¿sí? Asociando dos átomos entre sí, formando una molécula de tipo diatómico. Esto quiere decir esto que nosotros vemos aquí, ¿sí? Si nosotros en vez de tener acá el hierro más 2, hubiéramos empleado el estado de oxidación más 3, distinto hubiera sido la cosa. Si este 3 tendría que pasar acá como un subíndice 3, este 2 acá como un subíndice 2, y fíjense, llegamos a la fórmula de lo que es el óxido férrico, ¿sí? Este que decíamos, el óxido férrico, terminación ico, que me está dando cuenta de que el hierro está actuando con un estado de oxidación más 3. Si tenemos que equilibrar esta reacción química desde el inicio, acá tenemos 2 átomos de oxígeno, acá tenemos 3 átomos de oxígeno. Entonces, para llegar a neutralizar las masas o equilibrar las masas, vamos a partir del agregado de este coeficiente estequiométrico 2 acá, ¿sí? Y 3 acá. Entonces, de esta manera, haciendo estos dos agregados, tenemos 6 átomos de oxígeno, acá en la parte de los reactivos, y 2 por 3, 6 átomos de oxígeno en la parte de los productos. Sin embargo, al insertar este 2 como coeficiente estequiométrico, se duplica también la masa de hierro, ¿sí? Entonces vamos a tener 4 átomos de hierro, pero no hay problema, lo vamos a corregir incorporando este coeficiente estequiométrico de 4 acá adelante, ¿sí? Entonces fíjense cómo fuimos trabajando, y lo vamos a nombrar óxido férrico, ¿sí? Esta es la forma de proceder cuando queremos generar óxidos de tipo básico, ¿sí? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿El estado de oxidación, el mínimo, se considera solamente del hierro? Porque en el último ejemplo, el menor estado sería el del oxígeno, ¿no? Y se considera para el nombre el 3. Claro, digamos la palabra óxido acá me lleva a pensar al oxígeno, ¿sí? Férrico es la parte, digamos, del nombre que tiene que ver con el metal. Cuando hablo de mayor o menor estado de oxidación, hablo del metal propiamente dicho. El oxígeno siempre va a estar actuando con estado de oxidación menos 2, ¿sí? Cuando participa en la conformación de estos óxidos básicos, ¿sí? Claro, o sea, no importa si en este caso el hierro tiene esta oxidación 3, porque yo entendí como que el nombre viene del menor estado de oxidación, y como ahí el hierro tenía 3, pensé que... Entonces yo lo... Por eso. El hierro, mira, puede tomar estados de oxidación más 2 o más 3. Son los dos estados de oxidación posibles. Si toma el estado de oxidación más 2, va a formar este compuesto, ¿sí? Y va a llamarse óxido ferroso. Si toma el estado de oxidación más 3, va a formar este otro compuesto y va a llamarse óxido férrico, ¿sí? Y acá siempre el oxígeno actúa con el estado menos 2. Fíjense que hay algo interesante acá, trayendo la duda del compañero. Cuando se forma este compuesto químico, hay una interacción de una parte negativa y una parte positiva, ¿sí? Siempre cuando hablemos de conformación de compuestos químicos vamos a tener esto, ¿sí? La interacción de una parte positiva y una parte negativa. En este caso la parte negativa está asociada al oxígeno y la parte positiva está asociada al metal. ¿Mm? Sí, siempre o la mayoría de las veces el estado de oxidación del oxígeno va a ser menos 2. Solamente va a actuar con el estado de oxidación menos 1 cuando estemos hablando de el peróxido, la formación del peróxido de hidrógeno, ¿sí? Lo que es el agua oxigenada. Bien, ¿está salvada la duda? Sí, profe, gracias. De nada. Pasamos entonces a lo que se llaman óxidos ácidos. Estos óxidos ácidos están formados por no metales más oxígeno, ¿sí? Vale decir, vamos a tomar todos los elementos que se encuentran a la derecha de la tabla periódica, ¿sí? Lo vamos a combinar con el oxígeno para generar estos óxidos de tipo ácido. Por ejemplo, el bromo se encuentra en el grupo 7 de la tabla periódica. Me gustaría proyectarles la tabla periódica. Nuevamente, por más de que esté dada vuelta, la vamos a analizar.
Fíjense, el bromo está acá en esta parte de la tabla periódica, el grupo 7 de la tabla periódica, ¿sí? Este bromo claramente es un no metal. Entonces vamos a tomarlo como referencia para el análisis de estos óxidos ácidos. Tenemos el bromo, que al igual que el oxígeno se presenta en la naturaleza de forma gaseosa, por lo tanto, cada vez que nosotros hablemos de bromo, tenemos que indicarlo en forma de molécula diatómica, ¿sí? Por eso decimos, bueno, esta reacción química, el bromo, en forma de molécula diatómica, se va a combinar con el oxígeno también para formar este anhidrido que vamos a llamar hipobromoso. Y ahora vamos a explicar por qué este nombre tan largo, ¿sí? Bueno, en principio, este bromo, fíjense, puede actuar con estados de oxidación +1, +3, +5 o +7. El oxígeno siempre -2, ¿sí? Entonces, si el bromo actúa con esta oxidación +1, este 1 se traslada acá como subíndice, este 2 del oxígeno acá como subíndice, y obtengo este compuesto que nosotros vamos a llamar anhidrido hipobromoso, ¿sí? Anhidrido hipobromoso. Este prefijo hipo y este sufijo oso, a mí me está dando cuenta de que el bromo en este compuesto está actuando con un estado de oxidación +1. ¿Sí? Cuando hablo de prefijo en una palabra, ¿a qué hago referencia? Nos fuimos a lengua y literatura. Nos fuimos a la materia Está antes del castellana. nombre. Muy bien, es una partícula, una palabrita que está antes del nombre, ¿sí? Prefijo. Acá hay un prefijo llamado hipo y un sufijo, que es una pequeña palabrita que está después del nombre, ¿sí? Un sufijo que es oso, ¿sí? Se los indico a esto porque nos sirve para entender y para acordarnos del nombre del compuesto, ¿sí? Para este y para los otros. Entonces, cuando me aparece el prefijo hipo y el sufijo oso, yo entiendo de que el compuesto deviene de un elemento con una estado de oxidación +1, ¿sí? Ahora, si acá el bromo está actuando con estado, no es especial, Uriel, digamos, es así para todos los elementos del grupo 7 de la tabla periódica, los llamados halógenos, ¿sí? Si tengo un estado de oxidación +3, el bromo actúa con estado de oxidación +3 y el oxígeno -2, hacemos acá de vuelta el intercambio de superíndices por subíndice, acá este 2 pasa acá abajo, este 3 pasa aquí, ¿sí? Y voy a llamar a este compuesto como anhidrido bromoso. Perdió esta parte y solo conserva el sufijo os. Este nombre a mí me lleva a pensar de que el bromo en este compuesto está actuando con el estado de oxidación +3, ¿sí? Si fuera que el bromo actúa con el estado de oxidación +5, acá este 5 pasa como su índice, bien digo, y este 2 del oxígeno acá, ¿sí? Y este compuesto va a ser llamado anhidrido brómico. Este sufijo ya, ico, ¿sí? A mí me lleva a pensar de que el estado de oxidación del bromo acá es de 5. Y si fuera de 7, otro de los estados de oxidación posible del bromo, y acá 2, fíjense que volvemos a hacer el intercambio, y acá el compuesto sería anhidrido perbrómico, ¿sí? Perbrómico. Entonces, así identificamos con estos nombres el estado de oxidación que tiene el no metal cuando está participando en el compuesto químico. ¿Sí? Esto lo deben haber visto en el secundario. Si en vez de bromo, habláramos, a ver si tengo una tabla, si en vez de bromo, acá este que está en el grupo 7 hablábamos de cloro, sería lo mismo. Si habláramos de yodo, también, digamos, sería la misma situación, ¿sí? Entonces, los óxidos ácidos formados por no metales más oxígeno. Y bueno, después viene la parte en donde tenemos que equilibrar, ¿sí? Los reactivos con los productos. Por ejemplo, si tomáramos el anhidrido bromoso, esta segunda reacción química, veríamos que acá tenemos 3 átomos de oxígeno y 2 de bromo, mientras que acá tenemos 2 átomos de oxígeno y 2 de bromo.
El bromo estaría equilibrado en principio, pero el oxígeno no. Entonces, para equilibrar el oxígeno, incorporamos este coeficiente estequiométrico de 2, ¿sí? Paralelamente este coeficiente estequiométrico de 3. Multiplicando 3 por 2 me da 6, y acá este 2 por 3 me da 6. O sea que está equilibrado el oxígeno en este compuesto. Sin embargo, cuando incorporamos este coeficiente estequiométrico, afectamos también el bromo, ¿sí? Y pasamos a tener 4 átomos de bromo. Entonces vamos a tener que corregir acá también el coeficiente estequiométrico del bromo en la parte de los reactos. Tenemos un chat. Ah, no, ya lo habíamos contestado. ¿Quedó claro esto? La formación de los óxidos ácidos. Yo, profe, que los óxidos básicos los nombramos siempre como óxido de y el nombre del elemento, y estos llevan la palabrita esa hídrido. Sí, en general los metales tienen un solo estado de oxidación si pertenecen al grupo 1 o grupo 2, de ahí que sean más fáciles de nombrar, ¿sí? Óxido de potasio, óxido de sodio, óxido de calcio. Sin embargo, los no metales pueden tener varios estados de oxidación, de ahí la complejidad para nombrarlos, ¿sí? Sin embargo, tenemos normas, reglas para nombrarlos y son estas. Claro, claro. Bien. ¿Sí? ¿Y el estado de oxidación de dónde lo sacamos? ¿De la tabla? ¿Dice ahí? Esa es una muy buena pregunta. ¿Quién me la hizo? Yo. No te veo el nombre, perdón. Luana. ¿Joana? Luana. Luana. Nosotros contamos, además de tener la tabla periódica en la guía, ya les muestro, lo que se llama tabla de cationes y aniones, ¿sí? Que es como una especie de ayudita, si la sabemos utilizar, para formar compuestos químicos. A ver, les muestro, si pueden ver ahí, la tabla de cationes más comunes. ¿La pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto es como una especie de machete, ¿sí? Con el cual podemos ir viendo los estados de oxidación, y no solamente los estados de oxidación, sino también los nombres asociados a los compuestos. Entonces, si la sabe manejar, es una gran ayuda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tomamos el hierro, que veníamos analizando, tenemos hierro con estado de oxidación más 3, hierro con estado de oxidación más 2. El que tiene estado de oxidación más 3 se va a llamar férrico, acá dice el nombre. El que tiene estado de oxidación más 2 se va a llamar ferroso. Acá fíjense que tenemos 4 columnas en realidad, pero está duplicado, nombre, fórmula, ¿sí? Entonces acá está el hierro con su nombre, y acá tenemos el aluminio con su nombre, que como tiene un solo estado de oxidación se va a llamar óxido de aluminio, acá no tiene complejidad. Pero el oro, fíjense, tiene 2 estados de oxidación, más 1 y más 3. Entonces, el óxido que emplea el estado de oxidación más 1 se va a llamar óxido auroso, con la terminación oso. Mientras que este, que tiene el estado de oxidación más 3, se va a llamar óxido áurico, con la terminación ico, ¿sí? Así los identificamos. El litio, un solo estado de oxidación, óxido de litio, no hay problema. Magnesio, un solo estado de oxidación, óxido de magnesio. Acá, el cobalto, por ejemplo, fíjense, tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. De acuerdo al que estemos empleando, se va a llamar óxido cobaltoso o óxido cobáltico, ¿sí? Entonces, este machete es interesante para usarlo. En muchas tablas periódicas también se mencionan los estados de oxidación. Suelen diferir de una tabla a la otra. Lo que tenemos como seguro es esto, y es lo que vamos a emplear en los parciales inclusive, así que les recomiendo que se familiaricen, que se amiguen con estas tablas de cationes. También tenemos la tabla de aniones, acá más comunes, como para poder usarlos a su favor. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Profe, ¿hasta dónde llega ese del, ¿cómo se llama este? Que viene oso, ico, perico, algo así, después que sigue. Claro, tenemos la mayor cantidad de oxidaciones de 4, ¿sí? En donde aparecen estas terminologías: hipo-oso, oso, ico, per-ico, ¿sí? Si no, hay algunos que tienen esta oxidación, 3 estados de oxidación o 2 estados de oxidación.
Bueno, esto lo vamos a pasar porque todavía no lo vamos a ver. Bueno, y acá viene la formación de hidruros. Así como teníamos la combinación de metales con oxígeno para formar los óxidos, podemos también hacer que los metales reaccionen con hidrógeno, ¿sí? Para formar lo que se llaman hidruros metálicos. Entonces acá, de vuelta, tenemos el metal con hidrógeno. El hidrógeno, al ser un gas, también participa en su molécula diatómica, ¿sí? Y fíjense, acá, bueno, están corridos estos números. Acá el potasio actúa con esta oxidación +1 y el hidrógeno con esta oxidación -1, ¿sí? Fíjense que el hidrógeno, cuando actúa con los metales, toma su estado de oxidación -1 para actuar. Hacemos el pasaje de los superíndices como subíndice y nos queda el hidruro de potasio, ¿sí? El compuesto hidruro de potasio. Lo tenemos, nombre tradicional, hidruro de potasio. Perfecto, no hay ninguna complicación porque este potasio, como sabemos, tiene un solo estado de oxidación. Si lo buscáramos en la tabla de aniones y cationes, inclusive lo verían con un solo estado de oxidación. Toca ahora equilibrar las masas de reactivos y productos. Si ustedes se fijan acá, vemos el hidrógeno con dos átomos, ¿sí? La molécula de 2 átomos de hidrógeno que me va a condicionar, porque acá tenemos 2 y acá tenemos uno solo. Entonces, vamos a incorporar este coeficiente estequiométrico 2 adelante de este compuesto para tener acá 2 átomos de hidrógeno. Sin embargo, cuando hacemos esto, también duplicamos los átomos de potasio. Para corregir eso, vamos a incorporar este coeficiente estequiométrico de 2 acá, ¿sí? Y ahí ya sí, si contabilizamos, tenemos 2 átomos de potasio, 2 átomos de potasio, 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, estamos bien. ¿Mm? Profe, yo ahí tengo una duda. Sí. Ahí luego, digamos, de las flechas en el producto, yo no puedo, en vez de poner 2 potasio, 2 hidrógeno, poner potasio y 2 hidrógeno. O sea, el No, 2S, digamos, cambiarlo para el medio. No, y es una buena duda la tuya. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque esto que yo estoy presentando acá es una unidad estructural, ¿sí? No es que yo lo pueda separar. Si yo lo separo, ya tengo 2 elementos distintos. Tengo el hidrógeno por un lado y el potasio por el otro. Sin embargo, esto que yo tengo acá es un compuesto que ya está formado. Es como una unidad, ¿sí? No puedo yo duplicar en esa unidad las cosas. Puedo tener 2 manzanas, 2 naranjas, pero no puedo tener la mitad de una naranja combinado con una manzana. Necesito sí o sí duplicar las unidades. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Profe, y en el producto siempre el hidrógeno va a estar del lado de la derecha. Bueno, en el producto, ese es un buen tema. Fíjense que acá cuando veo los productos, en general veo que a la derecha está el elemento que tiene esta oxidación negativa. Y a la izquierda, el que tiene esta oxidación positiva. Lo mismo había pasado acá, ¿sí? Negativo, positivo. Esto también como para que nos pueda ayudar. En general pasa así, ¿sí? Si tomamos al hierro con el hidrógeno, que es el caso que teníamos 2 estados de oxidación posible, acá también el hierro se combina con el hidrógeno. Gracias. Hay alguien que tiene abierto el micrófono, ahora lo sale. Acá el hierro, cuando se combina con el hidrógeno, ¿sí? Forma el hidruro ferroso. Y fíjense que vuelve a aparecer acá la terminación oso, que a mí me lleva a pensar de que el hierro, en este hidruro, está actuando con el menor de los estados de oxidación, +2. ¿Sí? Acá este 2, entonces lo paso acá, este 1 acá, y esta es la fórmula química de este hidruro ferroso. Si quisiera equilibrar, vería que acá tengo 2 átomos de hidrógeno, acá también tengo 2, 1 de hierro, acá también 1, no me hace falta equilibrio. Sí me va a hacer falta si el hierro está actuando con esta oxidación +3, ¿sí? Esto está corrido. Bien, piénsenlo corridito a la derecha. Si acá este +3 pasa como subíndice 3 acá, este 1 como subíndice acá, y entonces me queda la fórmula química de lo que es el hidruro férrico, ¿sí? Este ICO me está dando la pauta de que el hierro en este compuesto actúa con el estado de oxidación +3. Vuelvo a pensar que tengo que equilibrar. Acá tengo 2 átomos de hidrógeno y acá 3. Por lo tanto, si yo incorporo este coeficiente estequiométrico de 2 y este de 3 acá, voy a tener 6 átomos de hidrógeno y 6 átomos de hidrógeno en la parte de los productos. Se me equilibra la parte del hidrógeno.
pero al agregar este 2 acá, también duplico la cantidad de hierro. Entonces, debo de agregar un coeficiente estequiométrico de 2 acá para nivelar. Profe, Sí. cuando plantea el ejercicio, primero, supongamos, vamos al producto, flecha, producto, y pongo los elementos que intervienen. Sí. Hago los gestos de oxidación que tiene, Sí. y a partir de ahí me fijo en los productos, cuántos átomos tenía, para poder, veo si necesito equilibrio o no. Exacto. Esa es la forma de pensar. Bien, gracias. De nada. Bien. Y saben que yo voy a dejar acá con los hidruros metálicos la clase. ¿Sí? Una preguntita. Si no recuerdo mal, yo en secundaria tuve química y vi que había un orden para igualar las ecuaciones químicas. Que creo que primero era igualar los metales, después los no metales. ¿Eso es importante o...? Siempre que se respete, digamos, la igualdad en cuanto a la masa de reactivos y productos, pueden usar la técnica que ustedes prefieran, ¿sí? Para hacerlo. Ok, gracias. De nada. Bueno, atiendan. Yo, sí. Conecto, porque tengo que ir a otra materia. Perfecto, perfecto, no hay problema. Le voy a comentar a la profe Belén que el viernes ustedes tendrían que partir de estos hidruros no metálicos para continuar, ¿sí? Verían los hidruros no metálicos y luego los hidróxidos, para luego ver los oxoácidos o hidrácidos y las sales, ¿sí? Que es lo que nos falta ver. De todas formas, si ustedes quieren ir haciendo los ejercicios de la guía, les recomiendo que comiencen a hacerlos, porque ya con lo que vimos pueden hacer algo. Que no se les acumule, son 65 ejercicios, y tenemos el 13 de abril, como les dije, el primer parcial. Entonces, estaría bueno que lleven esta unidad 1 al día, para que les vaya bien en ese primer parcial que vamos a tomar, ¿sí? Ok, profe, nos vemos. Bien. Nos estamos viendo entonces el otro miércoles. El viernes continúan con esta formación de compuestos y nomenclatura. Vamos, Que profe. tengan buena semana, que terminen bien el día. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos.